Buenas tardes, el día de hoy me encuentro con mi tía. Para esta fase voy a contarle un poquito a ella lo que yo he aprendido sobre el conflicto armado en Colombia y los derechos que nosotros tenemos como víctimas del conflicto armado. Pero antes de empezar quiero preguntarle a ella de pronto si conoce cuáles son o alguna causa que exista para que haya conflicto armado en Colombia o por qué surgió este conflicto en nuestro país. No sé si de pronto tienes algún conocimiento de algo, alguna causa o tengas una idea más o menos. Buenas tardes, mi nombre es Enelvis Hurtado. Pues yo pienso que una de las causas más fundamentales para el conflicto que se vive en Colombia es la pérdida de los valores en la familia y el desempleo y la falta pues de oportunidad para una educación a los jóvenes. Bueno, según pues a lecturas previas que se han hecho durante todo este proceso, esta fase, el conflicto en Colombia comienza pues como con la violencia y esta se relaciona con dos factores principales que son sobre el control de la tierra y el control sobre el Estado. Sabes que acá la política o esa gente que ha estado en el conflicto lo que ellos siempre quieren es como tener el control del país, pero a su manera. De pronto no es la manera correcta, pero ellos han querido estar ahí metidos. Y la política siempre ha sido un blanco de confrontar muchas cosas y debido a la corrupción que existe, que siempre ha existido en nuestro país, siempre van a prevalecer los intereses propios antes que los de la comunidad, que no debería ser así, porque cuando usted llega a la política lo que quiere es que hacer, ¿cómo se dice?, como actividades o procesos que beneficien a la comunidad en general, para que todos nosotros como colombianos estemos bien. Aunque al principio después en campaña todo sea color de rosa, pero ya cuando están en el poder la cosa es diferente. Colombia es un país que es rico en tierras y son tierras fértiles a las cuales se les puede sacar mucho provecho, pero lastimosamente no lo aprovechamos de manera correcta. Aunque el gobierno quiera pues como aportar su granito de arena y remediar los daños que han hecho otros grupos que pues obviamente no han sido ellos directos. Han sido muchos años de este conflicto, han sido muchas familias que han sido afectadas por esto y tal vez les va a costar un poquito o se les va a tomar un poco más de tiempo remediar todos estos conflictos y esos daños, porque han sido muchas familias desplazadas por muerte, tortura, desapariciones. Entonces tiende a ser un poquito difícil o le va a tomar un poquito más de tiempo al que ellos pensaban pues. Nosotros como víctimas del conflicto armado, porque pues hacemos parte de eso, igualmente ellos quieren repararnos y nosotros tenemos unos deberes pues que ellos plasmaron. Como primero está cuando empezaron con todo este proceso para remediar pues como de cierta manera todo ese daño, aunque a veces no es fácil. Primero hay un proceso de valoración y registro, que es cuando a ti te citan para que declares lo que pasó en tal tiempo, porque tú has sido víctima del conflicto, y ya de ahí ellos determinan pues qué tan grave fue o imagino que empiezan a averiguar si sí realmente pasó eso, porque todos esos sucesos de conflicto están registrados, porque ha sido más de 50 años en ese tema. Entonces está primero el proceso de valoración, obviamente ellos verifican para que no vaya a haber ningún fraude, porque mucha gente se va a aprovechar, va a querer hacer parte de ese grupo de víctimas, pero en realidad no lo son. Ya después de todo el proceso de valoración, que sí, que usted fue beneficiado, que usted sí realmente sí fue víctima, ya que pues en el registro único de víctimas viene lo que es la reparación integral a las víctimas. Para esa reparación, eso es un deber que tiene el Estado con todas las personas que hemos sido víctimas en este país. Esto se basa pues como en reconocer el daño causado, contribuir a la transformación del proyecto de vida de cada uno de nosotros. Una parte de esa reparación es el tema de las indemnizaciones, que ya muchos han sido beneficiados, también daban unas ayudas, te indemnizan pues a ti de acuerdo en el conflicto en el que tuviste, qué tanto daño sufriste, así mismo te indemnizan. Obviamente no va a ser la solución a todos los problemas que causó,
pero sí de pronto te ayuda un poquito a salir de exactamente los problemas, porque muchos dejaron sus tierras, fueron desplazados. Entonces está la medida de satisfacción, está la rehabilitación, las garantías de que no se va a volver a repetir todo ese proceso. Cuando son restitución, a la gente le devuelven sus tierras, porque muchos les quitaron pues todo lo que tenían. Eso hace parte de la medida de reparación integral que tiene el gobierno y que tenemos nosotros derecho a eso. Entonces ya después se hace realidad el proceso de la reparación integral, que es un acompañamiento, lo que te decía ahora, un acompañamiento, una asistencia inmediata, declaración, y ya por lo último viene una reparación colectiva cuando son de pronto comunidades indígenas, comunidades afro, y ya la reparación individual. Esos son básicamente los derechos que nosotros como víctimas del conflicto tenemos. Otro que me parece importante y que de pronto no lo mencionan tanto, y yo lo estoy viviendo en carne propia, y es que por medio del Fondo de Víctimas del Conflicto y en acompañamiento o en colaboración con el ICETES, nosotros las víctimas del conflicto podemos estudiar la carrera que nosotros deseemos en una institución de educación superior de manera gratuita. Obviamente, ¿qué pasa? El ICETES nos paga a todos nosotros el estudio, obviamente tenemos que cumplir con todo el tema de las calificaciones, todos los trabajos que ellos nos dejen. Entonces tú estudias, ellos te pagan los estudios y aparte de eso te dan un apoyo de sostenimiento, que si tú vives lejos te va a servir mucho para tu transporte, cuando hay que hacer trabajo, se tienes que trasladar de un lado a otro. Entonces es una gran oportunidad, y yo en este caso la estoy viviendo, que estoy pudiendo pues terminar mis estudios de educación superior gracias a esta oportunidad que pues me da el Fondo de Reparación de Víctimas junto con el ICETES. Obviamente al final uno tiene que cumplir un proceso para que no le toque pagar nada, pero me parece una gran oportunidad, y son muchos más beneficios que nosotros como víctimas del conflicto tenemos, sino que muchas veces desconocemos todos los derechos que nosotros tenemos y la realidad en la que estamos viviendo. Entonces básicamente es eso. No sé si de pronto sabe cumplir un proceso para que no le toque pagar nada, pero me parece una gran oportunidad, y son muchos más beneficios que nosotros como víctimas del conflicto tenemos, sino que muchas veces desconocemos todos los derechos que nosotros tenemos y la realidad en la que estamos viviendo. Entonces básicamente es eso. No sé si de pronto sabías o conocías un poco los derechos que teníamos. Pues no tanto, pero ya gracias a esta oportunidad que me diste de contarme todo eso, ya asimilo y sé más o menos a qué tengo derecho. Exactamente. Bueno, eso era todo. Muchísimas gracias. Chao. Gracias.